Yo soy Pablo Martínez de Anguita y soy ingeniero de montes y en los últimos 25 años he trabajado en las selvas de África, de América, de Asia, en el Amazonas, en Centroamérica, y he visto siempre un elemento común en todos esos bosques, y el elemento común que había prácticamente en todos ellos es que la gente que vivía en ellos era muy pobre y sufría mucho. Y eso me hizo reflexionar. Digo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está esta gente? Nosotros estamos aquí arriba, estamos entre ese grupo de los 1.000 millones de personas afortunados, o al menos en sociedades afortunadas, con rentas medias y bajas, pero si empezamos a mirar el planeta, y sobre todo los bosques en los que yo trabajo, pues empezamos a ver que puede haber otros 1.000 millones de personas en países como China, que empiezan a tener una cierta prosperidad en la costa, otros 2.500 millones que entran en una cierta prosperidad en ciudades, por Latinoamérica, en la India, etcétera, pero nos encontramos con que todavía quedan pues aproximadamente una tercera parte de la población que vive en una absoluta pobreza, ya sea en retroceso, porque pueden salir de ella, pero incluso hay 1.000 millones de personas que no tienen por sí mismos la capacidad de salir de la pobreza, y esa es la gente con la que yo habitualmente trabajaba en los bosques. Bien, y a partir de ahí me pregunto, bueno, ¿y esta gente qué opciones tiene? ¿Qué futuro tiene, no? Y yo creo que hay una cierta unanimidad al pensar que la educación es la principal vía para salir de esa situación. Y sin embargo, vemos que una gran parte de esa población, de nuestra población, no sabe ni leer ni escribir, y por ejemplo la UNESCO dice que solo para África serían necesarios 18 millones de maestros más. Y a partir de ahí empiezo a plantearme si las nuevas tecnologías pueden ayudar a superar esta situación. Expandir la educación es una necesidad absoluta para superar estas dificultades de pobreza, y para poder expandir la educación lo primero que me planteé es comprender qué significa educar. Educar, qué significa, por un lado, sacar lo que está adentro y guiar. Por lo tanto, yo entiendo que la educación tiene dos componentes. Tiene la instrucción, un profesor, ya sea de modo directo o ya sea a través de la informática, como se hace en la UNIR, transmite una serie de conocimientos, pero luego también, a lo largo de la vida, una persona necesita a quien le acompañe, ¿no? Si, por ejemplo, estamos con niños pequeños, un niño pequeño lo que necesita es una gran cantidad de acompañamiento. Un profesor de preescolar lo que hace es dar cariño, acompañar, y poquito a poco va dejándole que haga un cierto deber. Pero cuando nos acercamos a un punto, pues el final de la tesis doctoral, la culminación de los estudios, el acompañamiento es poco necesario y sin embargo es muy necesario el trabajo propio, ¿no? Y hoy en día nos encontramos que casi toda la oferta educativa online se sitúa precisamente en ese punto, en el último punto de la educación, en el punto donde la gente fundamentalmente necesita menos acompañamiento, es gente que ya sabe utilizar un ordenador y lo que necesita son fuentes de conocimiento. Y sin embargo, la gente que a mí me interesa, los pobres con los que yo he vivido, están en otro lado, están aquí. Es gente que fundamentalmente lo que necesita es ser acompañado en el proceso educativo, porque llegará un día en que ellos mismos podrán tomar las riendas y podrán matricularse en un curso, pero todavía no llegan hasta ese punto, ¿no? Entonces, no solo es necesario dar una instrucción, es necesario hacer un acompañamiento. Yo creo que la clave de expandir la educación al planeta entero está en el acompañamiento online. Y en esto es en lo que consiste el voluntariado educativo online, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos básicamente tres elementos. Una tecnología que permita lograrlo, una persona que quiera acompañar y gente, y hay mucha, que quiera aprender, ¿no? Podemos utilizar los materiales nuestros, de una universidad, pero fundamentalmente lo que es necesario en este primer eslabón de la educación para superar la pobreza es el acompañamiento, es alguien que interprete todos esos materiales, es alguien que los haga accesibles. Y en esto consiste el campus solidario que se desarrolla en la UNIR, donde una serie de personas acompañan a través de una tecnología a otras que están remotas gracias al apoyo de ONGs remotas. Bien, esto, que era una teoría hasta hace poco, hace 5 años decidí, bueno, pues vamos a ver si esto que es así puede ser real, ¿no? Y en el 2007 me fui a Sierra Leona, la zona donde había acabado hace un par de años la guerra civil, una zona devastada, y aquí en una aldeíta perdida, sin ningún tipo de tecnología, donde pues aquí estaban todos los niños de la escuela de 5 a 14 años
juntos en un aula, es decir, podemos llevar la educación online allí, y empezamos a trabajar con un equipamiento básico, un ordenador portátil, un cañón de imagen, una sábana que tenían por ahí puesta en la pared, y a esto se le conecta sencillamente un panel solar. El panel solar alimenta una antena de internet y además alimenta la luz. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un aula en mitad de la selva donde podemos desde España empezar a dar educación. Esta es la primera terminal educativa, la monté con mi universidad, y la definimos como cualquier lugar donde un profesor remoto puede enseñar a gente, pero puede enseñar con la salvedad de que en primer lugar lo hace en tiempo real y lo hace con vocación de acompañamiento. No solo deja unos materiales, sino que conoce a la gente, está con ellos. Básicamente este es el esquema. Un panel solar nos permite tener la suficiente electricidad como para capturar una antena una imagen de satélite, poderla emitir y tener a nuestros alumnos donde el profesor está lejos, aunque tienen un tutor local, tienen una persona en ese sitio que les ayuda, que obedece al profesor o al acompañante que está lejos en España. Bueno, de toda esta experiencia en África, a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo muchas cosas, ¿no? Lo primero es que siempre hay cosas que uno sabe y puede compartir con los demás, y siempre hay gente que quiere saber lo que nosotros ya sabemos. Nosotros tenemos mucha suerte porque uno puede acceder a distintas páginas web y encuentra contenidos que le son interesantes, ¿no? Sin embargo, esta población a la que pretendemos llegar, no necesariamente, ¿no? Entonces necesita ser acompañada. Y a lo mejor no somos los mejores profesores y se nos quedan dormidos los niños, ¿no? O los adultos incluso, Pero lo que sí también es cierto es que hay gente, como vemos ahí, hay las mamás que se traen a la niña, lo que sea. En este caso era una clase en concreto sobre cómo prevenir la malaria infantil. Hay gente que está necesitada y que está deseosa de acudir a una clase donde una persona de lejos le pueda contar algo que es importante para su vida, ¿no? Empezamos trabajando con niños y posteriormente empecé a dar clase también en una universidad africana. Y aquí tuve la gran suerte de conocer a Miguel Arrufat y conocer la UNIR y darme cuenta de que estábamos trabajando con el mismo método, a distancia, y acogieron la idea de campus solidario, y ahora mismo lo que se puede hacer en África se está haciendo ya en América Latina, pero sobre todo lo importante es que podemos pasar de un proceso donde un profesor enseña a un concepto donde hay toda una sociedad que es capaz de compartir sus conocimientos, gente que se retira más de casa, colectivos profesionales que dicen yo quiero ser un voluntario educativo online y lo puedo transmitir a esta gente, ¿no? Es lo que podría ser una wiki universidad, donde hay un montón de voluntarios que quieren acompañar a gente que lo necesita, ¿no? ¿Qué filosofía subyace detrás de todo esto? Pues cuando yo miro lo que ha sido mi trabajo profesional en bosques, o cuando miro la realidad de la pobreza, lo que me doy cuenta es que la solución, puede haber soluciones políticas, económicas, pero fundamentalmente las soluciones están dentro de nosotros. Cada persona tiene un potencial único para encontrar una solución a un problema, pero lo que es fundamental es que esas personas sean capaces de desarrollar su potencial. En la educación está la clave, no podemos perder ni una sola mente para solucionar los graves problemas que tenemos. Y no es que lo vayamos a cambiar de golpe, pero es verdad que con las nuevas tecnologías y el voluntariado educativo online podemos empezar a compartir lo que sabemos, podemos empezar a hacer puentes y podemos hacer un proyecto que es educativo. Y no solo me refiero a educativo en el sentido de que nosotros transmitimos conocimientos, sino educativo en el sentido de que también nos educamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque en última instancia creo que lo que más nos puede educar es establecer una relación con otros donde compartimos algo de nuestra vida. Por eso creo que el campus solidario, al cual animo a todas las personas a que participen, es una experiencia fantástica para empezar a tomar contacto con toda una realidad lejana y empezar a compartir conocimientos.